Hola niños y niñas, bienvenidos a la asignatura de lenguaje y comunicación de esta semana. Daremos comienzo a la semana número 22, que va desde el 28 de septiembre al 2 de octubre. Estamos en el curso sexto año básico y les habla su profesora jefe de lenguaje, Liliana Silva. El tema de esta semana será el texto informativo. Antes de comenzar, una pequeña frase que los ayudará a motivarse mucho más. Lo único imposible es aquello que no intentas. Recuerden, todo para lograr nuestras metas depende netamente de la intención y de las ganas que vamos colocando, ¿ya? Así que los invito a que ustedes sigan siendo en este caso los mejores y también sigan esforzándose cada día por lograr sus metas. El objetivo de esta semana es leer independientemente y comprender textos no literarios, cartas, biografías, relatos históricos, libros, artículos informativos, noticias, etc. Recordemos que los textos informativos pertenecen a textos no literarios, ¿ya? Y dentro de ellos se van desprendiendo, como se nombra ahí, los artículos informativos y noticias, ¿ya? Así que vamos a comenzar con la definición. Antes señalaremos las actividades de esta semana, cuál es realizar un breve repaso de contenidos al texto informativo y luego deberán desarrollar actividades en su libro de lenguaje, propuestas en la pauta de trabajo. Vamos a comenzar, así que coloquen mucha atención. Comenzaremos entonces ahora con recordando conceptos. Primero ustedes dirán, ¿qué son los textos informativos? Recordemos que este tipo de textos lo hemos trabajado durante los años anteriores, por lo tanto ustedes deben relacionar que los textos informativos se relacionan a textos como periódicos, afiches, diccionarios, enciclopedias y también la información que pueden encontrar en este caso en la web. Los textos informativos, su principal función o su principal objetivo es informar, comunicar hechos en relación a un tema específico, tales como noticias, inventos, reportajes, actividades deportivas, enfermedades, entre otros. El texto informativo tiene una definición clara, que dice que es un tipo de texto que pretende transmitir información de manera objetiva. ¿Qué significa que un texto transmita una información de manera objetiva? Que la persona que está diciendo esa información no agregue su opinión personal frente a eso. Si agrega una opinión personal, ya no es objetiva, pasa a ser subjetiva, ¿ya? Entonces una información de manera objetiva es relatar las cosas tal como son, sin agregar ningún otro tipo de información, ¿ya? Tenemos también las características. Primero, usa un lenguaje denotativo. ¿Qué significa el lenguaje denotativo? Que es las palabras tal como son. Es como las palabras que aparecen en el significado en el diccionario, ¿ya? No hay una doble interpretación. ¿Listo? Es preciso y sin ambigüedades, que quiere decir que cuenta un hecho tal como es y no va detallando lo que pensó Juanita o Pedrito y así sucesivamente, ¿ya? ¿Es correcto y sin errores? Sí, debe ser correcto y sin errores porque pensemos que la mayoría de los textos informativos los vemos en las noticias, ¿ya? Correcto en el uso de párrafos al momento de la escritura y también es más importante el contenido que la forma. Recordemos que la información nosotros la podemos ver, la podemos oír, ¿ya? Entonces por eso él habla de la forma. Los textos informativos son descriptivos porque van detallando lo que va ocurriendo al momento, ¿ya? ¿Escribe los detalles? Sí, porque los detalles son parte de la información. Y lo importante es contar un suceso o un hecho. Los tipos de textos informativos. Tenemos la exposición, como ahí aparece en la imagen, es cuando yo estoy hablando, estoy explicando algo, ya es cuando se transmite una información y puede ser divulgado o especializado. Tiene siempre una estructura, que es una introducción, un desarrollo y una conclusión, que quiere decir que yo tengo que empezar a hablar del tema, introducir en este caso las personas que lo van a leer, hablar sobre la importancia que está en el desarrollo y después para cerrar el tema que va en la conclusión. La noticia. La noticia narra un suceso real
Ya con objetividad, ¿qué quiere decir? Que se cuenta lo que ahí pasó, no lo que sienten las personas, ¿ya? Sin opiniones personales, también tiene una estructura como el titular, el subtítulo, la entradilla y el cuerpo, ¿ya? Y por último tenemos la descripción, que en este caso se transmiten de manera técnica. Hablemos las fichas, por ejemplo, las fichas descriptivas pueden ser de objetos, paisajes, animales, etc. ¿Ya? Ejemplo, las partes de una máquina, la orografía de un paisaje, en este caso las características del perro que está ahí, ¿ya? Esa es una descripción. Ahora trabajaremos en nuestra pauta y libro de lenguaje, ¿ya? Recuerden siempre descargar toda la información en educasuyay.cl. Vamos a comenzar, ¿ya? Las páginas que vamos a trabajar durante esta semana son la página 110 y 111, ¿ya? Al comenzar dice la primera pregunta: ¿conoces a Gabriela Mistral? ¿Qué sabes de ella? Y van a tener que responder en su cuaderno esas preguntitas. Si la conocen, recuerden que digo sí, no, y qué saben de ella, recuerden sí, no, por qué, y fundamentar su respuesta, niños. No es sí, y qué sé de ella, no sé, ejemplo, que era cantante. No, tengo que fundamentar más mi respuesta, ¿ya? 2. Lee el siguiente fragmento del poema Todos íbamos a ser reinas, todas. Ya, leen ese fragmento que está ahí que dice: y Lucila, que hablaba a río, a montaña y a cañaveral, en las lunas de locura recibió su reino de verdad. ¿Qué querrá decir esto? Dice, si Lucila representa a Gabriela Mistral. Recordemos que Gabriela Mistral es el seudónimo porque su nombre era Lucila Godoy, ya real. Dice, ¿cómo se describe a sí misma? ¿Cómo es el lenguaje que utiliza? Respondan en su cuaderno. Después viene el desarrollo, dice, lee la infografía de Gabriela Mistral que aparece en la página 110, la que yo les estoy mostrando acá, de forma fluida y respetando la puntuación. Subraya los aspectos más importantes como fechas, lugares en los que vivió, personas importantes, su obra, etc. Te recomiendo seguir este orden. Ahí aparece el orden, por ejemplo, el título, el nacimiento, su vida en cifras, obras fundamentales, afecto. Cuando hablamos de afecto quiere decir sus relaciones personales, ¿ya? Los reconocimientos son los logros que tuvo, los premios y los lugares donde en este caso vivía, ¿no? La primera, recuerden que era solo leer. La segunda dice, de manera individual realiza estas actividades. Por ejemplo, dice estrategia de lectura, ubicada en la página 111 de tu libro, el texto y yo, entre otros, y el texto y el mundo. ¿Ya? Van a leer también este texto, ¿ya? Ahí aparece al costado derecho, donde dice el texto y yo son preguntas que ustedes las tienen que responder. Dice entre textos, que también viene una pregunta y la responden, y el texto y el mundo, ¿ya? Los que sean preguntas, ustedes lo responden y el otro lo leen, ¿ya? Recuerden, aquí muy importante leer todo esto. Después, en el número 3, dice, selecciona 15 momentos importantes de la vida de Gabriela Mistral, leídos en la infografía. Ustedes seleccionan 15, ¿ya? Solamente los seleccionan para después realizar una línea de tiempo que es el número 4, ya con esos 15 datos. Con esos 15 datos ustedes empiezan a crear una línea de tiempo de la vida y obra de Gabriela Mistral. Recordemos que siempre las vidas, o en este caso las líneas de tiempo, comienzan con la fecha de nacimiento del personaje. Por lo tanto, ahí está, ya que ella nació el 7 de abril de 1889 y nació en qué lugar, en Vicuña. Después de eso tienen que ir anotando los datos más importantes. Recuerden, siempre partimos desde la niñez hasta la adultez y después, en este caso, por último, sería la fecha de muerte. Número 5, para comentar en familia, dice, ¿qué aspecto de la vida de Gabriela Mistral les pareció más importante o interesante? ¿Por qué? ¿Ya? Y lo escriben también en su cuaderno. Para finalizar, van a leer la infografía de la clase, en este caso la infografía de Gabriela Mistral, y van a responder estas 3 preguntas anotando la alternativa correcta en su cuaderno. ¿Ya? Aquel que lo tiene, que puede imprimir,
lo marca ahí y después lo pega en su cuaderno, o aquel niño que no puede imprimir, para que no escriba, en este caso, la pregunta y la respuesta, solamente coloca pregunta número 1 y la alternativa correcta, que puede ser la A, la B, la C o la D, la que ustedes escojan, ¿ya? Son 3 preguntas de alternativa que dice: ¿cuál es el propósito del texto leído? ¿Quién es Gabriela Mistral? ¿Y cuál de los siguientes poemarios no fue escrito por Gabriela Mistral? ¿Ya? Toda esta información, recuerden que aparece en la infografía de la página 110. ¿Ya? Y con eso daríamos por fin al decir que ya la tarea de esta semana se acaba. Así que espero que se concentren y lo hagan muy bien. Les recuerdo siempre leer todas las instrucciones de su pauta, copiar en tu cuaderno la información, cuida tu letra y ortografía, y si tienes dudas, escríbeme a mi correo l.colegiosuyay.cl o comunícate por WhatsApp. No olvides enviar tus tareas al finalizar. Y les recuerdo que los quiero mucho y los extraño. Espero que nos veamos pronto de manera presencial. Mientras tanto, nos seguiremos viendo de manera online todos los días martes. Besos y abrazos a todos.